aquí estamos, queridos amigos, un día más. Estamos aquí, decía, con Karma Alba, hablando de los consejos, los tips para conseguir superar los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, TOC, hipocondría. Y tenemos aquí a Karma Alba desde Olot, Girona, que ella es una persona ex ataques de ansiedad. Hace más de 20 años que superó el trastorno de ataques de ansiedad, súper bien lo hizo y nos da sus consejos. ¿Qué tal, Karma? ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha preguntado muchas veces mucha gente, que es el tema de cómo saber si lo que tengo es ansiedad o no, o es una enfermedad en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia y cómo dirías tú que se puede saber esto, Karma? Claro, es una pregunta que al principio te la haces muchísimo, ¿no? Porque tú crees que tienes algo fisiológico, ¿no? Porque los síntomas que te desencadenan los ataques de ansiedad así te lo hacen pensar, ¿no? Claro, uno de los indicativos que me hizo volver a pensar racionalmente fue cada vez que iba al médico, ¿no? Yo iba al médico porque tenía como ataques, yo sentía que eran ataques al corazón y cuando iba allí, pues después los síntomas se me iban, ya no tenía, ¿no? Si tú tienes un ataque al corazón, cuando vas al médico no te se pasa, ¿no? Vale, pues entonces, fíjate, una indicación sería si de repente vas al médico y si te pasa, vas a urgencias y se te pasa de manera fácil. Pero ya que estamos, antes podemos decir como principal indicativo que has ido al médico y te ha dicho que no tienes nada. Es decir, que lo primero sería descartar que tengas cualquier problema físico de verdad. Tú, por ejemplo, lo descartaste con el médico, ¿no? Porque ya fuiste a urgencias, te lo fue diciendo, etcétera, ¿no? Yo lo descarté con el médico, pero necesité muchos descartes para entenderlo. O sea, no fue el primer electro que cuando me dijeron, estás perfecta, no tienes nada, me lo creí y ya está. Aquí viene el problema, porque vas al médico, te dice que estás perfecta, pero tú no crees que estés perfecta, porque tú has vivido como si te murieras de un ataque al corazón y crees que algo ha fallado. Y como tienes ese miedo, vuelves a tener el ataque de ansiedad, vuelves a ir a urgencias, el médico te vuelve a decir que estás perfecta y tú aquí ya crees que quizás no es el corazón, pero algo no funciona en tu cerebro, porque cómo te estás provocando tú estas sensaciones y los electrocardiogramas, los análisis, todo los chequeos que te hace el médico te salen bien, ¿no? Es como entras en un bucle horroroso de, vale, estoy bien, pero tengo un problema. Estoy bien fisiológicamente, pero hay otro problema que me provoca esto. Y esto es ir desglosando este problema que tanto miedo te provoca, ¿no? Por tanto, en el primer caso podríamos decir eso. El primer paso sería descartar que tengas algo, una enfermedad de verdad. Pero bueno, con ir al médico en una ocasión y que te haga todas las pruebas y ya te dice que no, ya te lo puedes creer. Y lo segundo que estábamos viendo es que si se te pasan, es decir, si se te pasa, por ejemplo, cuando vas a urgencias o cuando te distraes mucho, esto también es muy común, ¿no? A la gente le viene toda esa sintomatología, tanto de dolor de estómago, como de vértigos, mareos brutales o aceleración y dolores en el pecho. Si de repente pasa algo que te distraes mucho y desaparece, hombre, pues eso con las enfermedades normales no sucede, ¿verdad? O si te tomas un tranquilizante y se te pasa. Esto, si tienes un ataque al corazón, si te dan un tranquilizante no se te pasa, te sigue doliendo el pecho y sigues estando fatal. ¿A ti, tú tomaste muchos ansiolíticos, Karma, cuando estuviste en ese proceso? Es que, perdona, Rafael, es que es tan básico esto que estamos contando, pero cuando lo estás viviendo no lo entiendes. O sea, es tan básico decir, si te tomas un tranquilizante y antes que te haga efecto ya te se ha pasado, está claro que no es. Encima un tranquilizante no te va
a curar un supuesto ataque al corazón o un supuesto mareo, ¿no? Es que pero entras en esta trampa que, claro, es importante decir a la gente porque mucha gente está en este punto, ¿no? Que ha ido al médico muchas veces, le han dicho que no tiene nada, pero ellos continúan, no se lo creen, porque cuando te crees ya que no tienes nada, ya pasas al próximo paso, ¿no? Pero es como, es imposible, algo les está fallando, ¿no? Y del tema de la medicación, yo me la tomé, pero poco tiempo, porque a mí no me sentaba bien la medicación. Yo tomaba Tranquimacin, pero a mí no, o sea, el efecto que me hacía era, yo estaba totalmente drogada, no sentía que tenía fuerzas, ¿no? Y sentía que esto necesitaba tener la mente clara, pues, para poder comenzar a ir al verdadero problema, que es la ansiedad, no es nada físico. Exacto. Y el problema de la ansiedad, pues, como ya sabemos, se supera con los 4 pasos. No tiene nada que ver, nada médico. O sea, el médico no te puede hacer nada aquí. Exacto. Yo creo que otro factor importante para saber si es ansiedad es que hay mucho miedo. Un miedo muy potente, que eso cuando tienes, por ejemplo, dolores de estómago, por fuertes que te han, miedo no tienes. Tienes dolor de estómago, te fastidias, pero no hay miedo. En cambio, en los ataques de pánico que tienen que ver con el estómago, la gente tiene un miedo cerval y también incluso piensa que se va a morir. Hombre, del estómago es muy difícil morirse de un dolor de estómago, pero sin embargo lo tienen, ¿no? O desde el inicio tienen muchísimo miedo, con lo cual es otra de las pruebas de que cuando hay mucho miedo, no es normal. Las enfermedades generalmente no tienes tanto miedo, no tienes un ataque de miedo. Karma, para terminar con este tema que es súper interesante, fíjate que antes has mencionado que para superar los trastornos de ansiedad hay que aplicar los 4 pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Y fíjate que hay que tener mucha perseverancia y mucha fe en el sistema para poder hacer eso durante mucho tiempo, muchos meses, a veces incluso más de un año, hasta curarse. ¿Tú de dónde sacaste esa perseverancia? Porque entonces todavía yo no había publicado ningún libro ni nada. Ya sí que estaba trabajando, pero seguro que no me conocías porque me conocía muy poquita gente. Entonces, ¿de dónde sacaste esa fe y esa perseverancia para hacer algo tan difícil como exponerte voluntariamente a pasarlo mal, diciendo, bueno, seguro que sí, en el futuro me curaré? Vale, o sea, yo cuando entendí esto, ¿no? Cuando ya volví a pensar racionalmente, ¿no? Que entendí todo esto que hemos explicado ahora, ¿no? Fui a hacerme todas las pruebas, estaban bien, la medicación me quitaba los síntomas, por lo tanto no era nada fisiológico, ¿no? O sea, cuando ya entendí todo esto, pues busqué en un chat qué era la ansiedad, porque yo hace 20 años atrás no sabía qué era la ansiedad. Y la gente decía que se salía de la ansiedad exponiéndote a las situaciones que te daban miedo. ¿Y te fiaste? Que ahora, más que las situaciones que te dan miedo, es que todo te da miedo, ¿no? Porque yo llegué a un punto en que me pasaban los ataques de ansiedad, tanto fuera como dentro, al final ya es miedo al miedo, ¿no? Y no tenía que salir a ningún lado para experimentar un ataque de ansiedad, ¿no? O sea que lo que cambió es que yo entendí que esto formaba parte de mi vida. O sea que cuando yo tenía ansiedad, yo tenía que estar con estas sensaciones, aceptándolas como que formaban parte de mí, como el que acepta otro tipo de cosas que le han pasado en la vida. O sea, yo cada vez que el corazón me iba a 1000, pues pensaba, es ansiedad. En vez de pensar, voy a tener un ataque al corazón, pues yo pensaba, es ansiedad esto que me pasa. Y cada vez que tenía un ataque y tenía las taquicardias, cambiaba el, ay, Dios mío, será un ataque al corazón, por tranquila, es ansiedad, es lo que te está pasando cada día. O sea, yo me cambiaba mi diálogo en volver
a racionalizar todo esto que me pasaba, ¿no? En vez de hacer caso al miedo de vete a urgencias, pues tranquila, lo has conocido, lo tienes cada día. Cada día tienes estos supuestos ataques de ansiedad y nunca pasa nada. Es como quitarle cada día fuerza al miedo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Karma, me ha encantado tu testimonio. Ya hace más de 20 años que no tienes nada de ansiedad. Eres una prueba muy clara de que cuando se supera completamente, uno se olvida y vuelve a tener una mente normal y corriente y más, porque tienes una mente más fuerte todavía, porque no le tienes miedo a tus emociones. Muchas gracias, Karma, por este ratito charlando y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rafael.